Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Bienvenidos a esta mesa que estamos presentando el día de hoy en torno a la temática de investigación con impacto social y la gestión del conocimiento desde ella. El día de hoy queremos hacer una presentación en realidad acerca de las aproximaciones conceptuales que hemos desarrollado desde la Universidad Católica en torno a esta temática, en torno a cómo se está construyendo una línea hacia dirigir la investigación de la PUC hacia el fomento del impacto social dentro de la sociedad peruana. Entonces, en ese marco, también quiero darle la bienvenida a los ponentes que tenemos el día de hoy. Pero antes contarles que la organización de este evento la hemos realizado en el marco del grupo de trabajo de investigación con impacto social de la PUC, que integra el trabajo de tres unidades de la universidad, la Dirección del Fomento de la Investigación, la Dirección de Planeamiento Estratégico y la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Entonces, con ello, en realidad quiero dar inicio a este espacio que creo yo va a ser un espacio de diálogo para poder también reflexionar acerca de este concepto novedoso y a la vez no tan novedoso, porque ya como vamos a ver más adelante, viene y deriva de una construcción que se viene desarrollando ya hace algunos años en el Perú y en realidad hace varios años en el mundo. Y es una apuesta que se está generando dentro de la universidad justamente para tratar de dirigir aún más nuestra investigación hacia generar un impacto real en nuestras comunidades y en la sociedad en general del Perú. Entonces, con ello, quiero presentar a los panelistas que tenemos el día de hoy. En primer lugar, tenemos al profesor Levi del Águila. Levi del Águila es profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona en España y de la PUC y magíster en Filosofía y Sociólogo de la PUC. Su docencia ha transcurrido en los campos de la ética y la filosofía política, la ética de aplicación a la gestión, la teoría sociológica, la gestión social y la metodología de investigación en los campos de las ciencias sociales y humanidades. Se ha desempeñado también como consultor en temas de vigilancia y participación ciudadana, descentralización y reforma de Estado, desarrollo sostenible y responsabilidad social. Asimismo, la PUC es miembro de la Asamblea Universitaria, del Directorio del Fondo Editorial, del Consejo del Departamento de Posgrado de Negocios y de la Comisión del Gobierno de la Facultad de Gastronomía, Hospitalidad y Turismo, entre otros. Bienvenido, Levi, muchas gracias por estar acá. También quiero presentar a Edith Meneses, que es la siguiente panelista del día de hoy. Edith Meneses es magistra de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente principal y jefa del Departamento Académico de Arte y Diseño. También es coordinadora del Grupo de Investigación Axis Arte, Innovación Integral para el Desarrollo, que es un grupo interdisciplinar de investigación del Departamento de Arte y Diseño. Es además profesora principal a tiempo completo de cursos con créditos en responsabilidad social universitaria, proyecto de desarrollo desde el arte y el diseño, que es un curso que deriva de las lecciones aprendidas de Axis Arte desde el 2000 hasta la fecha. Y finalmente presentar al ingeniero Dante Elías. Dante Elías es doctor de Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ingeniero mecánico de la PUC, es profesor a tiempo completo de la PUC desde 1992 e investigador desde el año 2000. Se desempeña como director del Centro de Investigación en Tecnologías de Rehabilitación, coordinador del Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomédica y jefe del Laboratorio de Investigación Biomecánica y Robótica Aplicada. Además es autor de publicaciones en revistas especializadas y eventos internacionales y organizador de eventos académicos internacionales también. Bienvenidos también Edith y Dante a este espacio. Muchas gracias en realidad por su disposición a querer abrir un poco más el diálogo con respecto a la investigación con impacto social, que es algo que ya sabemos que los ha convocado en otros momentos en el pasado, ya sea en diálogo con la DARS, con la DFI y también en otros espacios.
Entonces, estamos muy contentos de poder estar aquí. Antes de poder empezar, quiero contarles bueno, a los y las asistentes un poco más acerca de la dinámica que vamos a tener en este evento. Vamos a empezar en una parte donde yo voy a presentarles la propuesta de la investigación con impacto social en la Universidad Católica. Voy a presentarla conceptualmente y también un poquito esbozando lo que tenemos respecto a la evaluación de la investigación con impacto social. Después de ese momento vamos a dar un espacio donde ya vamos a abrir el diálogo con los docentes que están invitados a esta mesa y vamos a poder reflexionar a partir de unas preguntas disparadoras que hemos elaborado, las ideas y las reflexiones que cada docente puede generar a partir de las disciplinas académicas que representan. En este caso, Levi representando a gestión, Dante representando a ingeniería y Edith representando arte y diseño. Particularmente en el caso de Edith con arte y diseño, sobre todo vamos a explorar la experiencia del grupo de investigación Axis Arte, que es un grupo de investigación que ya tiene más de 20 años de trayectoria investigando y generando impacto social en distintas comunidades del Perú. Entonces, con ello voy a proceder a realizar la presentación de la que les vengo hablando. Listo. Ya. Bueno, lo que nos convoca aquí, como ya vengo diciendo, es este concepto de la investigación con impacto social. Pero ahora voy a empezar a contarles un poco más de dónde partió toda esta temática y qué nos trae aquí en este momento. Inicialmente, la investigación con impacto social, si bien ya se venía hablando desde antes del 2018 del tema, fue recién en el 2018 donde fue incorporada en el Plan Estratégico Institucional de la Universidad Católica. Fue incorporada dentro de una meta específica en el cual la universidad planteaba una estrategia que buscaba aumentar en un 25% la cantidad de investigaciones que generen impacto social en la sociedad. Eso fue digamos, una meta que fue adjunta tanto al BRI como a la DARS, ¿no? Al Vicerrector de Investigación como a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la universidad. Entonces fue a partir de eso que se ha empezado a generar más trabajo, más enfoque y más definición sobre a qué nos referimos con investigación con impacto social. Fue en ese contexto que dentro de este PI se aplicó y se definió en realidad una primera puesta, digamos, hacia qué entendemos por investigación con impacto social. Y es la definición que pueden ver frente a ustedes, donde se define la investigación con impacto social como el efecto, cambio o beneficio que la investigación hace a la economía, sociedad, cultura, política pública, servicios públicos, salud, medio ambiente y calidad de vida. Es un impacto social que se genera más allá de la academia y quizás ahí es donde voy a ser un poco más enfática porque justamente este concepto lo que buscó hacer fue retirar, digamos, las nociones de impacto quizás más tradicionales dentro del mundo académico, con ciertas métricas de factor de impacto, de número de citaciones que tienen los papers, de publicaciones de artículos académicos, que quizás es, quienes trabajamos en investigación es lo que más conocemos, y trató de enfocar la investigación también a lo que genera fuera del entorno académico y dirigido hacia digamos, estas áreas que podemos ver acá, ¿no? Y desarrollarse aún más. Esta fue, como les digo, la primera definición que se enmarcó. Es en la cual el PI actual que termina este año trae, ¿no?, esta temática de investigación con impacto social. Aquí les quiero comentar acerca de los hitos de la investigación con impacto social, por decirlo así. Los hitos en el sentido de que fueron momentos que justamente fueron marcando un camino muy específico de lo que estamos hablando el día de hoy. Y esta historia viene en realidad desde el 2017 para la Universidad Católica. Al menos eso es lo que hemos podido en el trabajo conjunto que generamos con la DFI, con la DAPE y la DARS. Hemos podido marcar esta línea de tiempo, ¿no?
en el 2017 se ha podido identificar la primera propuesta que se hizo desde la Oficina de Evaluación de la Investigación del BRI con respecto a la IIS, que es las siglas con las que llamamos a la investigación con impacto social. En el 2018 es donde, como les comentaba, se incorporó por primera vez la IIS en una de las metas del PI que tenemos actualmente, ¿no? Lo cual reconocemos como un hito en el sentido que fue la primera vez que se expresó una voluntad política e institucional de la universidad por fomentar este concepto. En noviembre, el BRI publica una serie de informes con respecto a investigación con impacto social. Son informes que se pueden encontrar en línea y era una serie donde se empezaba a desarrollar también e indagar más acerca de este concepto y las formas de cómo evaluarlo, ¿no? Entonces ahí se dio un momento en que se empezó a abrir el tema, ¿no? Más a nivel más de consultoría y a nivel también más conceptual. En marzo del 2020, aproximadamente, la DARS abre un área de investigación, que es el área desde el cual venimos organizando en realidad esta mesa. Y esta área justamente buscaba promover la investigación con enfoque de responsabilidad social universitaria, que es lo que hemos venido a derivar el día de hoy como investigación con impacto social, que lo entendemos también como la expresión de la RCU dentro de la investigación. En mayo se crea el Grupo de Trabajo de Investigación con Impacto Social, que como les comentaba anteriormente, es conformado porque se trabaja hasta el día de hoy en ese grupo, por miembros, por especialistas de la DFI, de la DAPE y de la DARS, a quienes quiero hacer una mención especial ahora a ese grupo, ¿no? Porque hemos trabajado todo lo que les estoy presentando conjuntamente. Em, Luego en diciembre, aproximadamente del año 2020, también se empieza un trabajo más explorativo, más de tratar de ver, además de lo que se estaba conceptualizando quizás a partir de artículos o a partir de lo que se encontraba, la información disponible que se encontraba, también se buscó entender cómo se hacía investigación con impacto social desde la Universidad Católica. Entonces ahí se emprendieron procesos de sistematización de experiencias IIS con los departamentos de ingeniería y también con el grupo de investigación Axisart. Este fue el primer como intento que se hizo en realidad para poder conocer qué se hacía y cómo se hacía IIS desde esos departamentos, y eso es algo que les voy a profundizar un poquito más adelante. En el 2021 también se continúa con este proceso de sistematización y es donde se sistematizan las experiencias IS del Departamento de Gestión. Luego, un poquito más allá y dirigido al presente, ¿no? Este año, en realidad, el BRI lanza por primera vez el Fondo para el Desarrollo de Proyectos Multi e Interdisciplinarios con Impacto Social. Entonces, se va viendo un poco que esta apuesta ya también está yendo a las estrategias, digamos, de fomento de la investigación que está generando el BRI. Finalmente, también los criterios, digamos, de evaluación para los proyectos del concurso anual de proyectos, también del BRI, acogen algunos criterios vinculados a la IIS. Y eso quizás lo voy a profundizar un poco más adelante cuando les hable de los criterios de investigación con impacto social, pero esto es un poco para darles la línea de lo que vamos, ¿no? Em, ya. Quizás ahora les voy a pasar a explicar brevemente qué entendemos por investigación con impacto social, un poquito más allá de lo que les he dicho anteriormente. La investigación con impacto social, como les decía, refiere al efecto cambio-beneficio generado más allá del impacto del ámbito académico. Debe ser una contribución demostrable y proveniente de investigación de calidad, ¿no? La entendemos también en el marco de investigación metodológicamente rigurosa y que tenga calidad para poder justamente comprobar, ¿no?, las cosas que encuentra, los hallazgos que se encuentran. También consideran los efectos en diversas áreas que influyen en el bienestar humano y admiten diversas formas de influencia, es decir, diversas formas de influencia en distintos actores que pueden haber en la sociedad, como por ejemplo la influencia en las políticas públicas. Se comprende que el impacto puede existir tanto durante el proceso como con los resultados de la investigación, y esto también es un punto importante porque
Antes se podía pensar que en los resultados de la investigación y con los resultados solo se podía generar el impacto, pero dentro de todo este proceso de construcción se ha dado que durante el proceso mismo de la investigación, luego del diseño, también se pueden generar acciones que generan impacto social y que pueden generar impacto social en las personas. Eh, y finalmente incluye cambios en individuos, comunidades u organizaciones a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Entonces también es la idea de que la investigación tiene el potencial de generar cambios, ¿no?, concretos en las personas, en las comunidades o en las organizaciones. Aquí les quiero presentar los criterios conceptuales que hemos desarrollado en el marco de este grupo de trabajo respecto a la IS. Y los criterios son 4. Eso es lo que vamos contextualizando. El primer criterio que hemos definido es la respuesta al desarrollo humano sostenible. Ahí queremos decir que el proyecto puede aplicarse a áreas vinculadas con el desarrollo humano sostenible y la investigación debe asociarse a alguno de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Otro criterio que tenemos es el vínculo y cuidado, y aquí lo que implicamos es que los investigadores e investigadoras actúen de forma ética, respetando las formas de vida de las personas y también valorando sus conocimientos y su autonomía en el proceso de investigación. Y esto involucra procesos como la devolución de resultados y el retorno de los saberes, ¿no?, que es algo que muchas veces se podría dejar como secundariamente, pero es algo que este enfoque de investigación proyecta, ¿no? Proyecta un montón. Luego tenemos la pertinencia social, que es este criterio en el cual basamos que la investigación debe de estar orientada a responder a necesidades concretas de los grupos humanos, comunidades, organizaciones, y debe ser racionalizada la investigación y probada también de que brinde un conocimiento útil para fomentar algún tipo de bienestar, ¿no? Entonces tiene que haber ese tipo de enfoque para poder justamente decir que la investigación responde a algo. Y finalmente los efectos y sostenibilidad, que con ello vamos a la idea de que la investigación puede prever, planificar y demostrar un impacto en el bienestar humano por medio de la incidencia en políticas públicas, la transferencia tecnológica, la generación de oportunidades de ingresos o ahorros y el fomento de capacidades. Aquí en realidad, y esta lámina no me voy a detener mucho porque aquí también están las definiciones de los criterios, pero podemos ver que también existen ejemplos que hemos podido ir identificando dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, con respecto al desarrollo humano sostenible, hay un proyecto del Departamento de Gestión respecto a la resiliencia organizacional en las UGELs del Perú, ¿no? Y esa investigación ha podido enfocarse con el ODS de educación, ¿no?, el Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado a la educación. Con respecto a pertinencia social, hay un proyecto del Departamento de Ingeniería donde se desarrolló una incubadora con respirador, digamos, para poder responder a la alta mortalidad de bebés recién nacidos, ¿no? Entonces, ese estudio pudo identificar específicamente una problemática con la tasa de mortalidad de los niños recién nacidos y desarrollar, en este caso, una tecnología que responda a ello. Con respecto al vínculo y cuidado, quizás ahí explicitar el caso de Axisarte, que ya lo veremos más adelante con la participación de Edith, pero va del lado de que este grupo de investigación trabaja con comunidades, con manteniendo como muy fuertemente esta idea del cuidado de las personas con las que se trabajan y el fomento de su participación de una manera que no solamente son ellos los que dan información, sino son ellos quienes contribuyen con sus conocimientos en los procesos de la investigación. Finalmente, en efectos y sostenibilidad, quiero mencionar el proyecto de casas calientes limpias del Departamento de Ingeniería, donde se sabe que tuvieron una influencia directa en las políticas públicas, ¿no?, fomentando que esta tecnología de casas calientes limpias se explaye, ¿no?, en el Perú rural. Y eso es un efecto concreto que podemos ver que está aplicado dentro de la normativa nacional, ¿no? Aquí brevemente también quiero señalarles las experiencias de IES en la PUC, que como les señalaba, hemos desarrollado desde la DARS 3 documentos de sistematización de experiencias que pueden encontrarlos en la caja de herramientas de la DARS y donde se optó por sistematizar justamente
cómo son las características y los procesos vinculados desde ingeniería, desde arte y diseño y desde gestión, y derivar lecciones aprendidas para la investigación con impacto social. Estos son documentos que van nutriendo esta propuesta y que nos van dando mayores luces, al igual que este espacio de diálogo, para poder ir creciendo con respecto a la propuesta de la IIS. De estos documentos, y quería señalar esto también para que un poquito quede, ¿no? Estas ideas, ¿no? Que se pudieron encontrar varios puntos en común, quizás en estas tres disciplinas que parecen tan diferentes, que parecen que no trabajan, que podrían trabajar con distintas metodologías, ¿no? Porque gestión, ingeniería, arte, se pudieron encontrar puntos en común con respecto a la investigación con impacto social. Por un lado, sí se encontró que muchas de esas investigaciones podían tener un alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. También se encontró que distintas fuentes de información para cada disciplina y tipos de investigación que se iban generando para garantizar la pertinencia social de la investigación. Por otro lado, las problemáticas que se identificaban en estos departamentos, muchas de ellas respondían tanto a problemáticas gestadas dentro de la universidad como también fuera del espacio universitario, ya cuando se empieza a vincular con otros actores fuera, ya sea internacionales como nacionales, como ONGs o universidades del extranjero. Con respecto al vínculo con actores, también fue algo interesante que encontrar porque se encontró que la investigación con impacto social se vincula necesariamente con otras personas, ¿no? Entonces se pudo encontrar ahí la valoración del conocimiento de las personas, el cuidado de las personas y el enfoque de colaboración multiactor, que fue algo muy interesante que se pudo encontrar dentro de estos estudios de sistematización. Y finalmente encontramos los efectos y sostenibilidad, pudimos ver la articulación para las acciones de incidencia y transferencia o generación de productos. Pudimos encontrar también la incidencia en políticas públicas, que es algo que se ha encontrado en la PUC, ¿no? Que se genera este impacto y que puede ser más potenciado aún porque se dan oportunidades en el proceso. Y la formación de capacidades en los procesos de investigación, que es algo que se encontró que también puede darle más sostenibilidad digamos, a los efectos beneficiosos que se dan, ¿no? Porque al formar capacidades se pueden ir replicando estos, estos efectos positivos, ¿no? Con respecto a la evaluación de IIS, solo comentarles que hemos avanzado también con respecto a esto. Se han diseñado herramientas e indicadores pertinentes para el contexto de la universidad y eso también ha sido trabajo del grupo de trabajo de IIS. Se han desarrollado herramientas tanto en torno a los ODS como para poder se ha diseñado un algoritmo que es como un motor de búsqueda para poder identificar las investigaciones ganadoras de los CAP que responden a los ODS y para ello se usa un listado de palabras clave PUC, palabras clave PUC en clave también ODS, ¿no? Por otro lado, se ha también diseñado una lista de indicadores de investigación con impacto social. Y para eso se tomaron en cuenta tanto experiencias internacionales vinculadas a la investigación con impacto social como criterios conceptuales y el entorno mismo de la PUC, ¿no? Entonces, ejemplos de estos indicadores pueden ser como el número de proyectos vinculados a los ODS o el número de proyectos que incluye un diagnóstico sobre la problemática o público beneficiario. Y bueno, quizás ya para ir finalizando esta intervención y pasar a lo siguiente, solamente señalarles de que la investigación con impacto social sigue, ¿no? Es algo que se ha construido un montón y todavía sigue unos siguientes pasos. Y uno de los principales pasos que se está viendo ahora es la incorporación de la IIS en el nuevo PI, el PI que se va a lanzar el próximo año. Y esto en el marco también de una política de investigación con impacto social en la PUC, ¿no? Que es algo que se ha debatido, que se ha conversado también con el vicerrector de investigación, con el director de fomento de la investigación, y que tiene una línea, digamos, optimista, ¿no? En este sentido. Ahí se ha podido ver tres acciones, ¿no? Que se está buscando ver como estrategia, ¿no? Uno es generar acciones para el fomento de la investigación, que genere investigación docente y estudiantil que genere impacto social. Dos es el diseño de mecanismos de divulgación. Y tercero sería establecer mecanismos de evaluación de la IES. Em, Creo que, y por último también el generar diálogos con unidades académicas y docentes y la socialización del modelo también con la comunidad PUC, que es lo que buscamos con este tipo de eventos. Entonces, ahí quizás hay alguien que está con su micrófono encendido, si puedo pedir que lo apaguen.
Está generando ruido. Este A caso ver, llega a conocimiento de la Corte Interamericana y establece. listo. Ahora con ello voy a dar el pase a nuestros panelistas para que una vez ya haber podido presentar y también a las personas presentes que quizás nunca han escuchado sobre la IS, ahora lo que me gustaría hacer es abrir un espacio para escuchar las reflexiones de los panelistas que están aquí presentes. Y para ello voy a anunciar esta pregunta disparadora, ¿no? En la cual, y recordarles a los panelistas que tienen 10 minutos para responder a esta propuesta. Vamos a empezar con Edith, luego con Levi y finalmente con Dante, si les parece. Entonces, la pregunta que les planteo en este momento es, ¿de qué manera la investigación con impacto social dialoga con las experiencias de investigación que ustedes realizan en su departamento académico o grupo de investigación? Esa sería la pregunta y bueno, recordar que tienen 10 minutos. Edith, te doy el pase. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, gracias a todos también por estar acá presentes. Y sí, o sea, la reflexión que quisiera hacer sobre este tema del impacto social de las investigaciones y Axis Art, nuestros orígenes, digamos, el punto de inicio un poco para comentarles a los que no nos conocen, ¿no? Axis Art es un grupo que nace, digamos, de profesores de arte y diseño, pero cuando digo arte y diseño estoy hablando de pintura, escultura, grabado, también de diseño gráfico, diseño industrial, ahora arte, moda, diseño textil, y también tenemos una especialidad que es la de educación artística. Sin embargo, cuando inicia Axis Art, estamos hablando del 2000, nuestro principal punto, digamos, de interés para comenzar a investigar es el dibujo, que es justamente una, llamémosle, tal vez la característica o la competencia más transversal que tenemos en nuestras carreras creativas, ¿no? O sea, no tenemos una especialidad de dibujo, pero sí es transversal a todas. Y entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente necesitábamos no solamente mejorar estos aprendizajes sobre el dibujo, sino cómo hacer para no aprender solamente, digamos, del hacer una y otra vez, y eso implicó hacer una investigación sobre el dibujo y nos dimos cuenta que en otras latitudes, por no decir la cultura occidental, tenía, digamos, tratados de dibujo, tratados de perspectiva, digamos, que nosotros no teníamos acceso a eso, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del 2000, o sea, muy difícil de encontrar esos textos. Sin embargo, dijimos, ¿cuáles son nuestras fuentes del dibujo? Y comenzamos a ver la parte, digamos, de nuestra riqueza arqueológica y prehispánica en los términos, digamos, de lo que es la iconografía, ¿no? Entonces, en los diferentes soportes y materiales, desde los murales grandes, digamos, de las huacas del Valle Moche, por ejemplo, ¿no? Hasta los ceramios, digamos, de iconografías complejas y los textiles que tienen también, digamos, iconografías muy valiosas, y decíamos, bueno, todo esto ha debido de alguna manera reproducirse, ¿no? En algún tipo de dibujo. Nunca encontramos, digamos, un instrumento, pero eso fue, digamos, el primer momento, era una preocupación interna, pero nos comenzamos a vincular, digamos, con primero la riqueza arqueológica, digamos, de nuestro patrimonio, y ese fue, digamos, el primer punto hacia afuera, y nos dimos cuenta de que habían comunidades que vivían de espaldas a esa riqueza del patrimonio arqueológico. Y dijimos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? Somos docentes, se supone que queremos mejorar, digamos, las capacidades del dibujo de nuestros estudiantes y nuestros alumnos. Pero ahí afuera, ¿qué hay? Hay muchísima riqueza iconográfica y que no ha sido estudiada, digamos, desde el ámbito del arte y el diseño. Como, digamos, más allá que un tema, digamos, de símbolos y significados, que eso compete, digamos, a otras épocas, ¿sí? Y que va a ser muy difícil que nosotros podamos traducirlas. Sin embargo, el valor de la propia forma de la factura, digamos, de estas iconografías, y vimos nosotros que habían otros países, como por ejemplo en México, que tenían un catálogo, digamos, de iconografías impresionante, y que tenían, digamos, incluso en Colombia, o incluso Argentina, o Chile, y nosotros teníamos solamente retazos. Entonces comenzamos a tratar de enfocar ahí
qué hacer, digamos, con la iconografía, y claro, era justamente arte, artesanía y diseño, ¿no? Son actividades que van a aportar, digamos, a la cultura, y estamos hablando, digamos, de lenguajes que son comunes entre ellos, lenguajes formales, que más allá del material del soporte, está implícito un dibujo también, para poderlo, digamos, reproducir, incluso, digamos, mejorar, y cada vez, digamos, hacerlo incluso mucho más práctico. Entonces, hablamos de que el arte, la artesanía y el diseño tenían componentes similares en lo que era la creación misma, la innovación y la identidad. Esos tres componentes, digamos, vimos que tenían las tres, arte, artesanía y diseño, digamos, dosificaciones distintas, ¿no? Entonces, la identidad, por ejemplo, y el tema de creación es muy fuerte en el arte, ¿no? O sea, no hay obra de arte que no tenga, digamos, la autoría. Sin embargo, ¿qué pasaba con la artesanía? O sea, la artesanía era producida en comunidades, hasta en regiones reconocidas, digamos, no sé, pues puedo decir la cerámica quinoa, o de repente, digamos, los bordados ayacuchanos, pero difícilmente se identificaba, digamos, a un maestro artesano. Estoy hablando de las épocas, digamos, de los 2000, 2010 más o menos. Tuvimos en el 2002 la oportunidad de ganar un fondo del Banco Mundial y trabajar en una comunidad concreta, en Tucumán. Y para nosotros ha sido tal vez el hito, o digamos el caso emblemático, que nos ayudó a estructurar, digamos, todas nuestras investigaciones luego, digamos, en otros lugares. Pero específicamente en Tucumán, lo importante fue que en ese proceso descubrimos, porque nosotros hicimos un proyecto que ganaba, digamos, este fondo del Banco Mundial, que nos permitió durante un año, digamos, trabajar un grupo no solamente de profesores, sino también de estudiantes. Pudimos viajar allá 10 veces, ¿no? ¿Y qué cosas hacíamos? Comenzamos a estudiar no solamente la iconografía, los objetos, y ver qué podíamos hacer con ello para reconectar este tema, digamos, de la comunidad con su patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos para conectarlo? Indudablemente a través del dibujo fue, digamos, una de las herramientas más potentes que tuvimos nosotros para poder incluso dialogar con las personas de allá, dialogar a través del dibujo. Y entonces ese tema nos dio muy grandes satisfacciones, porque vimos desde el primer momento cambios. Y no solamente estoy hablando, digamos, del grupo que se inscribieron como interesados en artesanía, sino también de escolares, ¿no? Hubo toda una promoción de un colegio que quiso meterse en uno de estos talleres que nosotros estábamos dictando para, digamos, crear una producción artesanal con identidad. Quiero decir de que en esa época en Tucumán no había artesanos. Hoy en día hay 3 asociaciones de artesanos y están considerados, digamos, como una artesanía de alta calidad. Están presentes en Rurakmaki, del Ministerio de Cultura, y también, digamos, en las ferias del MINCETUR, ¿no? De nuestras manos. Eso significa que han crecido, han evolucionado, han desarrollado. Pero además, ese primer disparador que fue, digamos, ese proyecto del Banco Mundial, pudo conectarse con una invitación que nos hace la Cooperación Internacional, AECID de España, para poder llevar, digamos, este fortalecimiento de la identidad, pero en los colegios. Y esa fue otra experiencia maravillosa, de trabajar tanto con primaria como con secundaria, y era un tema también, no solamente de, entre comillas, recuperar estas, llamémosle, herencia, este patrimonio de la producción, tanto en orfebrería como, digamos, en tejido, con algodón nativo. Todo ello ha hecho de que han pasado 18 años. En el 2020 hicimos una medición, digamos, de estos impactos, y fue, digamos, la verdad, muy satisfactorio, no solamente ver ese proceso, sino ver los resultados después de tanto tiempo. Entonces, sí, nos están indicando que la ruta es la correcta, y esas satisfacciones nuestras, del grupo, digamos, tal vez es lo mejor de los reconocimientos que hemos podido tener por parte de la propia comunidad. Ahora, con esto no quiero quedarme solamente en el grupo. El grupo está compuesto también, no solamente por profesores de arte y diseño, sino también de otras unidades. Pero lo más importante es que participaron incluso estudiantes del primer año, ¿no? En algunos casos, hoy en día, varios de ellos son profesores también en el departamento. Entonces,
han crecido, digamos, se han desarrollado con un chip distinto. Algunos de estos estudiantes que ahora están convertidos en profesores y que están creando también nuevas rutas del vínculo entre el arte, la artesanía y el diseño, de una forma horizontal, responsable, no vertical, sino de construir y no de trabajar de una forma solamente por encargo, ¿no? O sea, cuando hablamos entonces de estos espacios en donde se han generado estas interacciones éticas, estamos hablando de co-creación, estamos hablando de codiseño, estamos hablando de colaboración. Entonces, esas son las reflexiones, digamos, en general, pero también quisiera mencionar un asunto. Hemos validado, digamos, nuestra trayectoria con pares, digamos, a nivel de, bueno, internacionales, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ellos tenían efectivamente un grupo similar o par al nuestro y hemos podido seguir, digamos, con las diferencias que se dan, que ellos no tienen un pasado tan rico como el nuestro, pero tienen comunidades nativas muy fuertes, se llaman pueblos originarios allá, y la verdad lo tratan con mucho respeto y tienen un trabajo, digamos, con la artesanía a través del organismo Artesanías de Colombia de hace muchísimos años, cosa que no tenemos acá en el Perú. Por último, sí que quisiera también mencionar que hemos llegado a hacer también una investigación para analizar la ley del artesano que tenemos en el Perú, ¿no? Que eso también nos ha arrojado luces para hacer propuestas también desde la academia, para que puedan haber modificaciones que sean, que den como resultado, digamos, relaciones más justas. No solamente hablamos de artesanía como un nivel de producción económica, etcétera, sino sobre todo para elevar la calidad de vida de las personas dedicadas a la artesanía en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que es una ruta que si bien en el momento que nosotros formamos Axis y hemos continuado, hemos hecho, digamos, una ruta alterna. No, en esa época no pertenecíamos a ningún departamento, ni tampoco, digamos, rendíamos cuentas a nadie, pero sí concursamos muchas veces en diferentes oportunidades, no solamente en la PUC, sino también a nivel de otros países y bueno, en general hemos tenido bastante aceptación. Yo creo que por el momento esas son las primeras reflexiones, María Gracia. ¿Sí? Muchas gracias, Edith, y gracias por compartir en realidad esta experiencia tan particular y rica de Axisarte, vinculando tanto la tradición, el patrimonio, la educación y en general vemos cómo a través de ese trabajo que involucraba la investigación y la intervención social se ha podido generar, como tú bien dices al final, una elevación de la calidad de vida de las personas que han estado involucradas y además impactos como a nivel de política a través de la ley del artesano. Muchas gracias, Edith. Ahora paso con Levi. Levi, por favor. Sí. Muchas gracias, María Gracia. Bueno, gracias a la DARS por la oportunidad de compartir acá algunas reflexiones vinculadas con lo que se viene haciendo en la unidad académica de gestión, ¿no? Y también, bueno, vinculadas en particular con algunos proyectos donde tenemos una ocasión muy, muy interesante de vincular lo que es no solo la investigación con el impacto social, sino también la docencia, ¿no? Entonces hay un juego de dimensiones del quehacer académico universitario que me interesa un poquito marcar, no solo ahora en esta primera intervención, sino en las que vienen también después. En mi caso, más que una experiencia, ¿no?, tan rica como la de Edith, voy a tratar de hacer algunas referencias más bien un poco panorámicas sobre el quehacer en gestión, y también citaré algunos ejemplos que justo han sido un motivo de sistematización por parte de la DARS, porque a veces los ejemplos, por supuesto, ilustran, ¿no?, y pueden perfilar más claramente algunas cuestiones que uno expone conceptualmente, ¿no? Voy a parar. No quiero que se me pase el tiempo, disculpen, ya, ahí está. Lo primero es que nosotros tenemos una posición, digamos, muy privilegiada en gestión. Nuestro departamento se llama de Ciencias de la Gestión. Es muy privilegiada para tratar este asunto de los impactos porque, como solo siempre evocar, nada es ajeno a la gestión, nada de lo práctico del mundo contemporáneo pasa por, o puede evadirse
de exigencias de tipo organizacional o también incluso metaorganizacionales, o sea, de tramas de organizaciones. Así que cualquier asunto que uno teorice, que uno aplique, que uno pretenda pensar en términos de gestión, va a traer consigo necesariamente la intervención sobre prácticas específicas en nuestro mundo social. Así que el asunto es como ineludible, ¿no? Y eso está marcado en nuestra comunidad académica porque desde el inicio la mayor parte de ella venía pues del campo profesional con un interés de migrar hacia la academia, en principio hacia la docencia, y progresivamente, ya en los últimos 10 años, hacia la investigación, ¿no? Entonces tenemos una comunidad académica con un fuerte componente de practitioners que realizan un quehacer cotidiano, resolviendo asuntos y generando valor, que se han vuelto docentes, ¿no? Y que algunos de ellos, los que han hecho más la vida académica, que se han comprometido con el tiempo completo y los nombramientos, han también ido en la ruta de la investigación. Pero siempre con esa raíz, ¿no? Es algo como que marca como una suerte de, ¿no? de condición, de origen, los afanes de nuestra docencia y los afanes de nuestra investigación. Es así que, claro, por un lado es como muy natural pensar en el impacto social de la investigación en gestión, porque es como lo que se espera, lo tenemos como una suerte de presupuesto no solo epistemológico, ¿no? Sino como práctico, ¿no? Es un presupuesto vital, digamos, para nosotros. Y a la vez, por supuesto, esto implica asumir ello, ¿no? O sea, asumir esa posición en términos de que entonces hay una exigencia, una urgencia de hacernos cargo de forjar una academia que tanto forma estudiantes de pregrado cuanto genera conocimiento en atención a esa realidad inmediata, ¿no? Cotidiana, compleja, múltiple, que es lo que algunos llaman pues vida organizacional o sistemas organizacionales también. A veces medio peleagudo hablar de disciplina, quizás debemos hablar más de una transdisciplina cuando hablamos de la gestión, porque en realidad cuando uno hurga un poquito más se encuentran muchos saberes que dialogan entre sí, ¿no? Y que hacen posible que uno tenga una propuesta de investigación razonable, solo cuando vincula saberes, ¿no? En ese sentido, y desde ahí digamos que hay en las ciencias de la gestión algo, como decía, que es como primordial, y es que no solamente es una disciplina con componentes teóricos, por supuesto, muchos de ellos tomados de múltiples disciplinas, ¿no? Por eso digo, esto de la gestión como disciplina es un asunto, digamos, discutible epistemológicamente, ¿no? Tiene también componentes aplicados, pero tiene además componentes transformacionales, que no es lo mismo, ¿no? Uno puede aplicar un concepto para conocer una realidad, pero eso no es suficiente para el gestor. Yo una de mis carreras es la sociología, ¿no? Los sociólogos tratamos de comprender la realidad, de aplicar determinados modelos teóricos, razonarlos para ver si nos permiten comprender qué sucede con un fenómeno social. Y eso es una súper faena que puede dar amplia satisfacción. Pero en la lectura de la gestión eso todavía es insuficiente, porque se necesita que el saber tenga poder transformador. Es decir, que el poder, que el conocimiento tenga esa capacidad para mejorar una organización, para permitir que sea sostenible o resiliente, etc. Y por tanto, nuevamente, en este campo nuestro es inevitable, digamos, pensar la relación universidad-sociedad, ¿no? Digamos, no es un esfuerzo adicional, ¿no? Es parte de, ¿no? ADN, como suele decirse, ¿no? Por otro lado, hay un tema importante acá, que tiene que ver con diversidad y complejidad, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Es clave no solo porque es un saber teórico aplicado transformacional, sino porque el objeto mismo de la gestión es complejo, ¿no? Nosotros formamos el clásico manager empresarial, pero también el gestor público y el gestor social. Y queremos que se formen en temas de finanzas, operaciones, personas, marketing, que vean visiones estratégicas, que tengan lectura de innovación y gestión del cambio. Pero además, que no se comidan a una industria u otra, sino que sean ambiciosos y flexibles, como lo demanda mucho el mundo contemporáneo, para moverse en el sector de, no sé, manufactura, servicios,
agua, saneamiento, educación, cultura, medio ambiente. Es decir, nuevamente, como decía antes, nada le es ajeno, ¿no? Y eso es vocacional para nosotros, ¿no? Que los saberes que generemos sean saberes que puedan lidiar, ¿no?, con la mejora de la experiencia organizacional en cualquier industria. Y por supuesto los asuntos transversales están a la orden del día, ¿no? No sé, género, discapacidad, sostenibilidad. Nuevamente, no hay restricción dado ese ADN, digamos, de el quehacer investigador en gestión. Y entonces, claro, la AR nos convocó en el 21, ¿no? Ahí lo ponían en la línea de tiempo, a ocuparnos digamos, a compartir las investigaciones que estaban en marcha entre colegas en ese año y sistematizarlas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno repasa el documento ahí, ya está por ser publicado por la DARS, ¿no?, que ha trabajado con los departamentos que estamos ahora aquí representados, uno encuentra justamente esa diversidad, ¿no? Que es muy retadora, ¿no? Es muy retadora por muchos motivos, pero insisto, es como un sino, ¿no? Es decir, no hay cómo evadirnos de ello. Entonces tenemos, por ejemplo, un proyecto sobre temas de saneamiento, que discute el asunto de las clásicas formas de incorporación de población urbano marginal en los sistemas de agua, desagüe, etcétera, para repensar esa manera tradicional de plantearlo y pensar, por ejemplo, el tema de pozos secos, por ejemplo, ¿no?, que puedan dar ocasión a lógicas circulares en una conjunción muy interesante entre gestión empresarial y gestión social, por ejemplo, ¿no? Entonces tratamos ahí un asunto de pobreza y marginalidad, lo hacemos desde una lógica empresarial y social, y con eso también procuramos generar un efecto de incidencia en un cambio en la cultura respecto de la gestión ambiental en ese barrio, o en esos varios barrios, o eventualmente en distritos enteros. Entonces uno puede encontrar rutas con esta capacidad para convocar distintos asuntos, o el que se mencionó, María Gracia, mencionaste este estudio sobre resiliencia organizacional en el sector educativo, ¿no?, que tiene que ver con la manera como se viene manejando, ¿no?, desde la precariedad de los recursos de la educación pública en el Perú, la supervivencia, ¿no?, de la oferta de este servicio a la ciudadanía. O temas más directamente empresariales. Por ejemplo, algunos de los temas que ustedes sistematizaron desde la DARS tiene que ver con el fondo Innovate Perú, ¿no?, del MINTRA, del Ministerio de Trabajo, donde lo que tenemos es básicamente trabajar lógicas startups, ¿no?, que permitan favorecer rutas de innovación, ¿no?, en pequeñas empresas. Entonces no hay muchas restricciones que nosotros nos pongamos, no las deseamos, y más bien por el contrario, estamos siempre dispuestos a jugar con esta trama de entrecruzamientos que, insisto, siempre tienen un objeto muy concreto, muy determinado, como aquella posibilidad de descubrimiento que aporta a el desempeño, que por tanto crea valor. Y para cerrar, solo una línea, para mencionar que para nosotros en gestión es muy, muy importante hacernos cargo de nuestra identidad universitaria en términos de un entrecruzamiento de al menos 3 dimensiones centrales. Las 2 primeras sumamente obvias, la docencia y la investigación. La tercera es lo que en nuestro discurso institucional PUC llamamos relación con el entorno, ¿no?, y que llamamos nosotros relación con organizaciones, y donde esperamos, y eso volveré sobre eso en el punto 2 y 3 de esta sesión, donde esperamos que esa relación con organizaciones sea también parte de la experiencia de formación de nuestros estudiantes y de la experiencia de desarrollo de conocimiento de nuestros colegas investigadores, para procurar no pensar la cosa en términos de 3 compartimentos disociados, sino más bien integrados, ¿no? Entonces el encuadre de la investigación de impacto social en cuanto a la relación entre investigación y sociedad, precisamente hace eso, ¿no?, que es pensar todo ese movimiento práctico como un solo movimiento. Y ahí hay que tener nuevamente, mi tiempo, hay que tener nuevamente ahí la lógica de la gestión para poder integrarlos adecuadamente. Disculpe, me pasé un poquito. Gracias. Levi, muchas gracias por tus reflexiones con respecto a este tema.
Creo que sí, tener esta mirada de la diversidad retadora que mencionabas con respecto a las organizaciones, ¿no? Y un poco enmarcar desde la gestión cómo el trabajo con estas organizaciones es algo como muy enfático y que se ha podido encontrar también a través del trabajo de sistematización. Y claro, coincidimos, ¿no? Como dentro de todo este marco, lo inevitable que es pensar en esta relación de universidad y sociedad y cómo se va marcando, ¿no? Y gestión ya para quienes puedan luego cuando publiquemos esta sistematización es un muy buen ejemplo de cómo se pueden encontrar distintas ¿no? Ramas ¿no? de conexión entre ambos. Eh, Ahora voy a pasar a presentar, bueno, con el profesor Dante Elías, a darle sus 10 minutos para poder responder a la pregunta, ¿no? De qué manera la IES dialoga con las experiencias que se realizan en su departamento académico. Dante, bienvenido. Gracias, María. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Primero, decirme gracias que apuntaste bien que fue por el año 2017 que el Vicerrectorado de Investigación comenzó a hablar sobre el tema de la investigación con impacto social. Recuerdo muy bien el moderador de ese momento, era Santiago Alfaro, que me había también invitado para una exposición muy similar a esta. Y la pregunta esta pregunta disparadora que me hiciste llegar, realmente me abrió bastante la mente en lo que habíamos estado haciendo desde ingeniería. Voy a enfocarlo en dos momentos, entonces. Lo que hacemos desde ingeniería para hacer un recordatorio, ¿cierto?, de algunas cosas que se han hecho, y luego lo que hago desde mi grupo de investigación propiamente dicho, ¿no? Bien has dicho que el impacto social se produce cuando los resultados de la investigación, que son publicados y difundidos y transferidos, que es lo más importante, conducen a una mejor relación con los objetos acordados y priorizados en nuestras sociedades, como por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. O sea, lo señalaste muy claro. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la pregunta es, ¿desde cuándo venimos haciendo investigación con impacto social y que de repente no estaban declaradas como tal? Definitivamente desde hace mucho tiempo. Que yo tenga recordación, ¿no es cierto? He escuchado proyectos de investigación sobre construcción en adobe sismo resistente, que mejoró mucho las construcciones en adobe en el país. Y que también en el departamento, en la especialidad de ingeniería civil, se han desarrollado muchas normas técnicas peruanas, que hoy día son parte del marco regulatorio del país. Recientemente, la pandemia nos enfrentó a una necesidad, ¿no es cierto?, a una emergencia, y se pudo hacer estos ventiladores MASI, que desafiaron un poco la normativa que estaba en ese momento establecida y tuvo que ser revisada para que los ventiladores MASI se pudieran usar y se ha logrado salvar vidas gracias a esto. O los concentradores de oxígeno, ¿no?, que fue otro proyecto de investigación que se pudo desarrollar. Otros grupos de ingeniería trabajan en robots de monitoreo ambiental, ¿no? El grupo del profesor Francisco Cuellar trabaja en ello. O tú mismo lo mencionaste, las casas calientes, ¿no?, que desafiaron también un poco las políticas de ese momento y se han podido generar muchas casas calientes en zonas que las necesitaban. Esto esencialmente para dar un ejemplo vivo, ¿no es cierto?, de cómo las investigaciones desde el Departamento de Ingeniería han tenido, ¿no es cierto?, un impacto directo en nuestra sociedad y por ende pues han hecho cambios también en algunos casos. Esto no significa que todas las investigaciones que se hacen en el Departamento de Ingeniería logren o sea, hayan alcanzado ese desafío. Y es porque la parte de la transferencia, ¿no es cierto?, es lo que más cuesta realmente. Transferir el conocimiento, transferir los resultados de las investigaciones es lo que más cuesta y ese es un desafío que todavía tenemos por delante. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte que yo quería enfocar, ¿no es cierto?, como había mencionado, era lo que aportamos desde el grupo de investigación que yo lidero, que es el grupo de investigación en robótica aplicada y biomecánica. Este es un grupo que se formó en el año 2012
pero ya en el 2008 se vino gestando su formación cuando obtuvimos fondos para trabajar un proyecto que apuntaba a la rehabilitación física de personas con discapacidad para caminar. Ese proyecto, ¿no es cierto?, disparó, esa es la verdad, ¿no es cierto?, capacidades. Claro, los profesores tenemos capacidades para hacer investigación, pero no teníamos en ese momento infraestructura, no teníamos equipamiento, y gracias a ese proyecto es que se lograron generar condiciones para que nosotros podamos desarrollar lo que hoy día hacemos. Entonces ese es el primer punto importante a resaltar a la reflexión. Tenemos las condiciones para hacer las investigaciones que queremos que aporten con impacto social, es lo primero que deberíamos que reflexionar siempre. Ahora, estas condiciones, ¿no es cierto?, que se dispararon, generaron nuevas condiciones, porque aparecieron más jóvenes interesados en proyectos que aporten a la discapacidad, y así pudimos desarrollar una silla de ruedas, ¿no es cierto?, para niños con parálisis cerebral infantil. Pudimos desarrollar otros rehabilitadores para caminar. Luego apareció un grupo de jóvenes muy interesados en hacer prótesis de mano. Y de todos estos proyectos que he mencionado, el que ha sido más sostenible en el tiempo, o el que mejor dicho ha evolucionado de diferentes formas, casualmente es el de prótesis de mano, ¿no? Es un proyecto que fue una iniciativa de jóvenes, ¿no? Yo siempre he sido de las personas que está atento a estas necesidades, intereses, porque yo venía haciendo otras investigaciones, ¿no? Y le encontré un aporte muy concreto, muy directo, muy efectivo además. Entonces, acogí esta iniciativa, la comencé a liderar y comenzó a crecer. La verdad es que desde el primer proyecto que se hizo, hoy en día ya estamos haciendo prótesis, gracias al apoyo de la DARS, yo sé de paso, ¿no es cierto?, 20 prótesis para personas de muy bajos recursos, ¿no?, de las zonas de Ventanilla y Mi Perú, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Son 20 prótesis para estas zonas, con apoyo de la empresa privada, porque muchas veces, pues, a pesar que son prótesis de muy bajo costo, se requiere siempre del aporte de la empresa privada para que estas puedan llegar a las personas que lo necesitan realmente. Y por otro lado se creó un emprendimiento, la Advionics, que tiene el mismo propósito, ¿no?, desarrollar prótesis de muy bajo costo y quizá pues irlas evolucionando en el tiempo. Entonces, la reflexión, ¿no es cierto?, es que desde el Departamento de Ingeniería siempre hemos, ¿no es cierto?, tenido las capacidades para desarrollar investigaciones con impacto social. En el pasado no se les declaraba posiblemente como tales, pero se venían haciendo. Hoy en día es más fácil, pues, de identificarlas y ponerlas en un listado, ¿no? Pero permanentemente hemos dialogado, ¿no es cierto?, con la necesidad de la sociedad. Y como dije a la mitad de esta ponencia, es que si no están las condiciones para que esto se pueda hacer, se dificulta más. Entonces las condiciones son clave para que se pueda desarrollar investigación con impacto social. Gracias. Muchas gracias, Dante, por tus palabras y por hacernos esta aproximación tanto a ingeniería como departamento, así como al grupo de trabajo en el cual tú has podido desempeñarte y desarrollar este proyecto, bueno, entre tantos que manejas de la prótesis de mano. Creo que esta última pregunta con la que nos dejas, ¿no?, es bien importante, ¿no?, que preguntarnos, ¿tenemos las condiciones para fomentar, para generar impacto social en la investigación?
y si no las tenemos, ¿qué se necesita, no? Entonces, justo con ese punto me voy a dirigir al siguiente bloque que está relacionado, ¿no? Que justo vamos viendo un poco más desde las experiencias de estos departamentos y grupos de investigación, qué retos podemos ir viendo y también qué formas de fomentar podemos ir viendo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta disparadora, donde les voy a plantear lo siguiente, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué retos y oportunidades existen para la investigación con impacto social en sus campos o disciplinas de investigación, ¿no? Entonces eso va un poco más al tema de los retos y oportunidades de la IES en sus campos de investigación. Para estas preguntas tienen 5 minutos cada uno, cada una. Y vamos a empezar de nuevo contigo, Edith, por favor. Sí, gracias, María Gracia, redundancia. Yo creo que para nosotros, desde este enfoque que tenemos y que he estado comentando sobre este rol de la artesanía, digamos, como un motor de desarrollo en las comunidades, yo creo que nosotros como comunidad académica, más que todo desde el arte y el diseño, tenemos un rol muy importante y es un gran reto, digamos, poder, no quiero decir abarcar, pero sí es un gran reto poder intervenir en tantos lugares como comunidades hay, ¿no? Que tienen este patrimonio arqueológico al lado, ¿no? Entonces, eso de aprender, digamos, de estos, no solamente lugares, sino de comunidades, ¿no? Hace que podamos tener una retroalimentación muy interesante, pero es un reto y una oportunidad a la vez, porque el reto es el panorama que tenemos, ¿no? Tan amplio, tan rico, que incluso deberíamos llegar a hacer hasta una catalogación, digamos, de iconográfica, por decir a nivel nacional, como tiene, por ejemplo, México, ¿no? Que con sus geometrías de la imaginación, que es una maravilla realmente, pero a lo que voy es, ¿qué necesitamos para eso? Porque se convierte en un reto si es que tenemos ese panorama. Tendríamos que tener, digamos, las posibilidades económicas y en ese sentido de lo que significa los financiamientos y las facilidades para poder, digamos, hacer esta interacción, ¿no? Entre la comunidad académica y la comunidad, las comunidades del entorno. Tendría que haber, digamos, alianzas, ¿no? Alianzas con socios estratégicos, indudablemente, tanto de empresas privadas como en lo que es responsabilidad social empresarial, por ejemplo, o digamos con instituciones gubernamentales, no sea del gobierno central o del gobierno local o distrital, no lo sé, pero existen, digamos, algunas condiciones como el tema, digamos, de la ley del artesano, donde se habla, digamos, de algo así como de apoyos escalonados, ¿no? Desde el gobierno distrital, es decir, del municipio distrital al municipio provincial o el gobierno regional y el gobierno central. Entonces, si existen ya esos mecanismos, no se han implementado. Entonces, ese es también un reto bastante duro, pero hay que considerarlo para ver de qué manera podemos actuar. O sea, yo creo que las alianzas no solamente son a nivel nacional, deben haber alianzas a nivel internacional también, para que nos ayuden a superar escollos que de repente nosotros acá no lo vemos y en otros lugares sí ya lo remontaron, ¿no? Yo también podría decir de que hacia adentro, digamos, en nuestro, no digo departamento, en nuestra facultad o en nuestras unidades. Yo creo que es importante crear, digamos, espacios interdisciplinares para no solamente la generación, la gestación, digamos, de estos proyectos que generen nuevo conocimiento, pero en donde se involucren las diferentes especialidades y carreras que tenemos nosotros en la PUC. Lo digo porque no es solamente las áreas del arte y el diseño. Necesitamos realmente de todos para entender mejor la realidad. Intervención, digamos, en la realidad significa mirarlo de diferentes enfoques. Y es muy interesante, digamos, el poder tener esa posibilidad, ¿no? Es un reto, tenemos nosotros unidades que van a ver, digamos, diferentes enfoques, pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿No? Es una oportunidad, pero todavía es un reto. ¿Cómo lo salvamos, no? ¿Sí? Esas son unas primeras ideas.
Gracias, Edith, por estas ideas, bueno, por estos 3 puntos, ¿no? Más o menos que has podido decir, ¿no? Aprender del conocimiento de las comunidades, ¿no? Que puede ser tanto reto como oportunidad, como bien lo has dicho. Esta idea de fortalecer las alianzas con socios estratégicos, ¿no? Y cómo generar estos mecanismos. Y finalmente esto de generar espacios interdisciplinarios, ¿no? Y cómo generar este puente interdisciplinario para investigar y para intervenir, como bien hace Axis Arte. Entonces ahora voy a pasar a la misma pregunta, planteársela al profesor Levi del Águila. Levi. Sí, gracias María Gracia. Ahí está. Sí, bueno, sobre los retos y oportunidades. En el campo de las ciencias de la gestión, del conocimiento de las organizaciones, de los sistemas organizacionales, creo que hay algo, digamos, clave, ¿no? De cara a lo que va a ser la academia, digamos, ya un poco del presente y cada vez más del futuro, que es ponernos al día en cuanto a la urgencia de lo transdisciplinar, a lo que me había referido antes, ¿no? Poco logramos, y eso es muy claro en la experiencia de la investigación organizacional, cuando nos cerramos a esquemas teóricos o metodologías restrictivas para entender algún aspecto disociado del conjunto del fenómeno que nos interesa. Por el contrario, más bien, una y otra vez, y esto pasa en la práctica, ¿no? Quien gestiona tiene que lidiar con muchos elementos, variables, indicadores que pueden ser comprendidos por distintas disciplinas y cuyo conocimiento tiene que dar lugar a una decisión, ¿no? Básicamente la gestión es un saber para la toma de decisiones, ¿no? Y esa toma de decisiones tiene que ser lo mejor informada posible, ¿no? Tiene que estar lo más al día posible. En esa dirección es que un reto para el cual tenemos algunos elementos de partida en nuestra comunidad, que es nuestra diversidad. Nuestra comunidad está formada por gente que viene de la ingeniería, la psicología, están conociendo mucho más en plataforma la educativa administración, ahí se filtra algo, la administración clásica, el derecho, la economía, etcétera. Pero por otro lado también es cierto que hay siempre la resistencia natural a encontrar tu zona de confort sólida, ¿no? De supuestos conceptos claros y distintos que te dan como cierta pues, seguridad para poder operar en la investigación. Esta idea del pensamiento complejo va a ir demandando en las generaciones sucesivas nuevas métricas y nuevas formas de entender la medición, y eso me parece que es algo hacia lo que debemos dirigirnos, ¿no? Desde este saber que insisto en llamar transdisciplinar, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el saber sobre la sostenibilidad, ¿no? Que también tiene ese carácter. Por un lado eso. Por otro lado, otro reto importante es cuidar mucho esta figura de un saber académico no elevado, es decir, un saber académico que no se pretenda como algo así como la recta razón, ¿no? Frente a los saberes diversos de los actores, ¿no? Sino que sea capaz de entrar en interacción con el saber de los actores, ¿no? Algo así como fecundar y ser fecundado, ¿no? Por los saberes prácticos organizacionales. Entrar en esa lógica de interpenetración por la cual aprendemos y crecemos justamente en la experiencia de investigar y aprendiendo de esas claves de comprensión que están en las propias organizaciones. Esto es algo muy, muy importante. Recientemente hemos tenido una experiencia, quizás algunos de ustedes la conocieron, de tratar como con 12, 14 empresas de Pucusana y tratar de llevar lo que tenemos que llevar para hacer un plan de marketing o hacer una innovación en gestión comercial, pero teniendo esa disposición a ponernos en los términos del actor, a la vez que justamente, ¿no? Desde ese ser capaz de vincularse con esos términos prácticos de la gestión, poder formular conocimientos o toma de decisiones. Entonces, esto último es bien importante y para hacerlo hay una dificultad que yo creo que es central en nuestros tiempos y que se ha mencionado en la presentación tuya, María Gracia, y tiene que ver con cómo entendemos la calidad de la investigación, ¿no? Yo diría que una lucha clave que se viene ahora es la resistencia ante el academicismo, ¿no? O sea, esta idea de valorar la investigación en función de los likes autorreferenciales
que nos podemos dar entre nosotros los académicos bajo cierto contexto de poder, determinados grupos editoriales, etcétera, que deciden lo que es o no relevante para la academia, ¿no? La noción de impacto social, en cambio, creo que ayuda más bien a justamente, para usar un término pues, que tan usado estos tiempos, ¿no? Como vacuna contra esa disposición a encerrarnos en la autorreferencialidad de los académicos y de las académicas. Ahí es donde hay que prestar, creo yo, mucha atención y revisar la noción de calidad, que me parece muy pobre cuando se piensa en términos de cuántos revisores tuvo un texto o cuántos te leen y te citan. Habría que pensar más bien la relevancia y la trascendencia de un conocimiento en función de la capacidad de impactar las vidas y generar valor en la práctica, ¿no? Esa es una batalla dura, ¿no? Porque, claro, tiene que enfrentar un mainstream muy poderoso, que son, por ejemplo, las editoriales, que es un oligopolio, ¿no? Europa, Estados Unidos, dos, tres dueñas de todas las revistas e indizadoras que más o menos manejan el asunto, y donde tenemos un Estado que ya compró abiertamente, cuando ven ustedes lo que hace Renacit, este modelo de hacerle el negocio a estas empresas y asumir sin más que lo top es lo que consigue esa autorreferencialidad. Y cierro con un ejemplo. Podemos llegar al absurdo de que un investigador sea número uno en Perú si va a haber generado un ápice de conocimiento sobre el Perú y sobre América Latina, en realidad. Entonces, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad? ¿Y en qué sentido podemos pensar una investigación con eficacia práctica cuando nuestros criterios son básicamente autorreferenciales y además coloniales, dicho sea de paso, ¿no? Porque justamente, como nos decía algún asesor de investigación, nunca publiques, no das tus bases de datos sobre estudios de management en Perú porque no te la va a publicar ninguna revista importante, ¿no? Entonces, claro, ahí hay lógicas coloniales muy fuertes en este tiempo y creo que esa es la principal amenaza a que pueda haber algo así como una línea en que la PUC pueda distinguirse y ser líder en el país justamente para convocar la urgencia y el valor de las investigaciones que afectan las vidas de las personas, ¿no? Disculpen, me pasé otra vez, sorry. No te preocupes, Levi. Más bien, muchas gracias por estas reflexiones. Creo que este último punto que has señalado está muy interesante, ¿no? De pensar qué estamos entendiendo por calidad de investigación, ¿no? Y de dónde provienen estas nociones que le damos a lo que vendría a ser calidad de la investigación. Revisar también de dónde vienen digamos, los criterios en los cuales estamos entendiendo impacto social o impacto de la investigación, que sí puede venir de métricas y nociones muy de otro tipo de países, ¿no? Que países ricos, países con más recursos, países que han desarrollado ciertas nociones en un momento de la historia particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues continuamos con el diálogo y con las ideas. Ahora me gustaría dar el pase a Dante. Dante, por favor. Gracias. Sí, mira, quizá voy a ser repetitivo en algunas cosas que de repente mencionó Edith. De repente lo voy a matizar con otras palabras, Edith, pero definitivamente siempre voy a señalar que si no tenemos condiciones es más difícil, ¿ok? Entonces un reto es crear esas condiciones para poder hacer las cosas, ¿no? Estamos hablando en condiciones, estamos hablando de recursos humanos con las capacitaciones correspondientes, poseer una infraestructura, un equipamiento, pero fundamentalmente es el económico. Siempre vamos a requerir la parte económica para poder llevar a cabo estas cosas, ¿no? La investigación propiamente. En el caso que en los proyectos que yo trabajo es fundamentalmente siempre tener presente la ética de la investigación con seres humanos. Es clave, ¿no es cierto? Entonces, sé que en la universidad se han ido haciendo cada vez más esfuerzos para que esto los profesores lo tengamos siempre presente, ¿no? Pero es algo que ya los jóvenes, los estudiantes también deben llevarlo a su vida profesional, ¿no? Entonces hay que inculcarlo también desde las aulas universitarias. Evidentemente el trabajo multidisciplinar, Edith lo mencionó bien,
¿no es cierto? Si no sabemos trabajar multidisciplinariamente, esto se complejiza más porque con una sola mirada, ¿no es cierto?, de la solución no es suficiente. Los proyectos que he tenido la suerte de trabajar involucra pues a médicos en rehabilitación física, a psicólogos, ¿no es cierto?, diferentes tipos de ingeniería involucradas, personas de gestión también en algún momento han estado participando en los proyectos, de diseño industrial, muchas de diseño industrial participan en los proyectos que yo trabajo, entonces el trabajo multidisciplinar es clave también en estas cosas, ¿no? Clave también es comprender la necesidad. Siempre menciono el ejemplo, comprender la necesidad y describirla en términos de ingeniería en nuestro caso, ¿no es cierto? Trabajo en muchos proyectos donde el especialista, en este caso era un entrenador deportivo, nos decía, así tiene que levantar más la mano. Yo le decía, pero ¿qué cosa es levantar más la mano? ¿No? O sea, ¿es 1 milímetro, 1 metro? ¿Qué cosa para ti es levantar más la mano? ¿No? Y él me decía, así como lo está haciendo. Yo miraba y yo no veía ninguna diferencia entre una posición y otra, ¿no? Entonces, o sea, esa comprensión es la que se necesita, ¿no? O sea, las diferentes especialidades hablamos en términos diferentes y por lo tanto tenemos que empezar a comprender nuestros diálogos, ¿no? Entonces, ese es un reto realmente. Y una cosa que yo he aprendido también es a generar expectativas moderadas, ¿no? Muchas personas con las que he trabajado siempre me vienen y me dicen, necesito que mi hijo camine. Entonces, desarrollar un proyecto de la noche a la mañana para que un niño camine es muy difícil, toma mucho tiempo desarrollar un proyecto de esa naturaleza, ni siquiera es en 2 o 3 años, puede tomar más tiempo. Entonces hay que trabajar muy bien el tema de la expectativa de la familia o del entorno familiar, ¿no es cierto?, en el caso de los proyectos que me ha tocado. Oportunidades hay muchas. Primero hay que comenzar a formar redes. Antes era más difícil identificar a los pares con los que puedes trabajar, hoy día es más fácil identificar los medios de comunicación nos facilitan. Yo antes quería buscar personas que trabajaban en nuestro esqueleto y en Sudamérica encontraba 2 o 3. Estoy hablando de hace 15 años. Hoy día pongo la misma palabra exoesqueleto en Sudamérica y aparecen como 30, 40 personas o instituciones trabajando en ello. Entonces es más fácil encontrar personas que estén haciendo algo similar a lo tuyo. Por lo tanto, la formación de redes va a hacer crecer las oportunidades. También hay más conciencia para encontrar fondos internacionales, fondos nacionales. Solamente hay que saber llegar a estos fondos y poderlos captar, ¿no? Y eso principalmente es lo que yo creo que debemos estar mirando como retos y oportunidades. Y algo clave que debemos tomar en cuenta para el Perú es que en el Perú hay muchas necesidades necesidades en el ámbito social. Por lo tanto, oportunidades para poder hacer investigación con impacto social hay muchas. Solamente hay que ir por ellas. Gracias, Dante, por tu intervención y por destacar esta última parte de las oportunidades, ¿no?, que se generan, esta disposición para formar redes, tanto nacionales como internacionales, la posibilidad de encontrar fondos, ¿no?, también más allá de la misma universidad, ¿no?, fuera. Y este último punto, ¿no?, que es bien importante, es ver la cantidad de necesidades y saber identificarlas para plantear investigaciones con pertinencia social. Muchas gracias por estas intervenciones. Vamos a pasar al bloque 3, pero antes de ello me gustaría invitar en realidad a las personas asistentes que están escuchando, que han estado comprometidas con todo este tiempo que hemos estado dialogando en este espacio, a que puedan, en caso tengan, que puedan plantear sus preguntas o comentarios a través del chat. Porque al final va a haber un breve bloque donde vamos a plantear una pregunta para cada uno de los panelistas, así que si tienen una pregunta específica para alguno o alguna de ellas, o con respecto a la propuesta IS, en el caso del grupo de trabajo que yo represento, también son bienvenidas y estaremos dando un bloque al final, así que les pido que desde ahora ya las vayan dejando para poder ir recolectando y seleccionando para cuando llegue ese momento.
Con ello vamos a pasar al último bloque en realidad, en el cual queremos ver un poquito qué piensan ustedes, docentes de la PUC, ¿no? Representantes de departamentos, acerca de las estrategias de fomento de la IS. Y para eso les planteo esta pregunta. En su opinión, ¿qué estrategias de fomento podrían facilitar que se oriente la investigación PUC de docentes y de estudiantes hacia un enfoque de impacto social? Entonces, ¿qué estrategias de fomento ustedes propondrían, creen que facilitarían que la investigación en la unidad fomente impacto social? Ahora les voy a volver a dar el pase. Empezamos con el mismo orden. Edith, tú primero. Muchas gracias. Gracias. María Gracia. Yo creo que uno de los puntos principales dentro de lo que tenemos nosotros como trayectoria y experiencia es que es básico, digamos, tener estancias en lugares fuera de la PUC. O sea, el salir del campus es algo vital para poder hacer una inmersión en la realidad, ¿ok? Y una inmersión en un contexto en donde está, digamos, está todo ahí, no es solamente, digamos, hacer la investigación, no, hay que estar ahí, vivir ahí y ver qué es lo que está pasando para que todo lo que puedan investigar, digamos, a través de todo lo que podrían ellos ver como, si quieres llamar, como la investigación previa, ¿no? Puedan validarla in situ, ¿no? Y validarla para co-crear o para co-diseñar nuevos proyectos que puedan apuntar, digamos, al desarrollo de esas comunidades o de o esos pobladores o de esos ciudadanos, porque también podemos hablar, digamos, no solamente de áreas rurales, sino también, por supuesto, urbanas, de las diferentes regiones del Perú. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, esa es la primera idea muy abierta, pero también es cierto que la PUC también tiene algunos lugares en donde ha intervenido y donde sería mucho más fácil también las interacciones que nosotros proponemos. O sea, unas serían estancias, otras podrían ser incluso residencias, ¿no? O sea, residencias no solamente de arte, de diseño, de artesanía. O sea, eso sería muy interesante, o concursos de financiamientos para tesis que tengan que ver, digamos, con estas investigaciones de impacto social, para promover en los estudiantes o en los que están terminando, los que han egresado, digamos. ¿Qué más? O sea, esta promoción de redes de confianza también entre aliados, sean internacionales o sean, digamos, aliados a nivel, digamos, de las regiones, por ejemplo. Identificar quiénes pueden ser buenos pares, digamos, con nosotros, para no estar yendo, digamos, así en frío. Hay que estar involucrados con ellos, pero ser parte de ellos también. Entonces, ver de repente con la asociación de egresados, también eso es algo bien interesante, ¿no? De hacer, digamos, una búsqueda con egresados que están de repente, sea, digamos, en empresa privada o instituciones, etcétera, para crear esas redes de confianza. Y nada, o sea, y también, o sea, como digo, no solamente es a nivel nacional, también generar esas redes a nivel internacional, ¿no? Es todo por el momento. Gracias, Edith. Bueno, creo que has mencionado este punto interesante de cómo fomentarlo con los estudiantes, ¿no? A través de los trabajos de tesis, cómo llevamos también este enfoque que hasta ahora no se ha generado tanto, ¿no? Con respecto al tema de los estudiantes y esta idea muy potente en realidad de cómo asociarnos y generando instancias de trabajo fuera de la PUC, ¿no? Que a eso vamos con todo lo impacto social, vamos a llevar una sociedad, ¿no? Ahora le voy a dar el pase a Levi para que tenga 5 minutos de respuesta a esta pregunta. Levi. Sí, gracias, gracias María Gracia. A ver, pensando ya en la, digamos, en la PUC, ¿no? Como conjunto ahí, cuando vemos nuestro plan estratégico, tenemos, como decía antes, investigación, docencia, relación con el entorno y toda la gestión administrativa, ¿no es cierto? Si atendemos, digamos, a las líneas más misionales, digamos, tendríamos la investigación y la docencia, ¿no? Quizás la docencia en el inicio, ¿no? Y ahora en este giro a ser una universidad no solo de docentes, de buenos docentes, sino también de buenos investigadores. Y bueno, y el tercer componente que va apareciendo, sin entrar en este momento en lo de la administración, que también tiene su complejidad en realidad, ¿no? En ese tercer campo está esta materia que nos trae aquí, ¿no? Que es
el asunto, al fin y al cabo, de cómo la universidad tiene algo que decir al país, ¿no? Cómo la universidad puede incidir sobre, en el caso de la gestión, qué sé yo, el cambio organizacional, en el caso del derecho, el progreso de la legislación para atender a las necesidades sociales, en el caso de la ingeniería, la asistencia a situaciones diversas como este maravilloso trabajo que se hizo con el tema de los respiradores y el oxígeno en el contexto del COVID, ¿no? Y así por el estilo uno puede ir encontrando una serie de aportes muy concretos y generación de valor muy concreto, ¿no? En todos los planos, ¿no? Valor económico, social, público, ambiental, cultural, etc. Eso por un lado, pero también por otro lado, un requerimiento de esta línea de actividad es también forjar conciencia pública al respecto. O sea, conciencia pública sobre la importancia que tiene que el conocimiento sea un conocimiento que mejore las condiciones de vida, o en términos del referente que tenemos en la DARS, que en efecto sea un conocimiento conectado, vinculado con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Además, ese es un lugar que creo que al colocarse en ese lugar es algo que a la PUC le viene muy naturalmente, ¿no? Por su historia, por la identificación que reciben en el ámbito público nacional, tanto de quienes la quieren como de quienes no la quieren, ¿no? Es el tema de este sentido de vinculación de lo que somos como universidad con asuntos de desarrollo, con enfoque de sostenibilidad. Entonces, para poder darle un lugar institucional, digamos, más fuerte a este asunto del impacto social de la investigación, y podríamos sumar de la docencia, ¿no es cierto? Hay que ser muy operativos ahí, ¿no? O sea, es decir, hay que implementar políticas de gestión universitaria muy, muy concretas, ¿no? O sea, hay presunciones muy de fondo acá sobre la misión de la universidad. Hay una lectura de la relación universidad-país, pero eso hay que aterrizarlo en una modelación de gestión del quehacer universitario, y eso es muy concreto, al menos en dos frentes. Por un lado, en el frente de la carrera profesoral, y por otro lado, en el frente de los procesos formativos. Los actores seguramente más dominantes de nuestra comunidad, pues bueno, naturalmente tendrán a ser los profesores que imparten la cátedra, que lideran las investigaciones, y entonces la pregunta es, ¿qué tanto puede ser de interés para un docente generar investigaciones que tengan impacto social cuando ese tipo de perfiles son escasamente valorados en los procesos de incorporación a tiempo completo, de incorporación a la docencia ordinaria y de promoción dentro de la carrera ordinaria? Si eso no tiene un refrendo, para hablar como señalan los economistas y también los psicólogos conductuales, pues nos quedamos sin incentivos, ¿no? Incentivos para, bueno, a mí me interesa la investigación, pero me interesa que la investigación se convierta en agenda pública, o se convierta en un cambio normativo, o se convierta en una tecnología que permita atender tales necesidades de saneamiento a las que antes me refería, y así por el estilo. Es clave entonces que nuestros sistemas de evaluación del profesorado incorporen con un peso decisivo, y no con ese 5% en el que más o menos se sitúa actualmente, este asunto del impacto social de la investigación. Diría de la docencia, aunque eso tiene también su propia ruta, y al menos algo digo sobre ello en los segundos que me quedan muy rápidamente. Y algo mencionó Edith, ¿no? Es decir, acá lo que tenemos es que hay hitos en la formación del estudiante. Por ejemplo, bueno, lamentablemente están medio que se tiran abajo la reforma universitaria, pero esta idea de, por ejemplo, el bachillerato con tesis, la licenciatura y tal, favorecen que tengamos en el estudiante la necesidad de formarse y desarrollar competencias para la investigación. Y es el lugar en el que podemos introducir este otro driver, digamos, ¿no? Que es una investigación con sentido práctico, también, no solo, pero también. Y si nos tomamos, por ejemplo, esa ancla que es la tesis de bachillerato y de licenciatura, necesariamente tenemos que ir incorporando procesos en el curso de la malla curricular, de las distintas mallas curriculares, para formar justamente al
estudiante que va a terminar haciendo la tesis. Y en esos momentos es que también podríamos estar en condiciones de ir introduciendo el factor impacto social. En gestión, por ejemplo, está esta idea de aprendizaje en base a retos de gestión, ¿no? Donde uno investiga organizaciones para hacer propuestas de intervención. Entonces, bueno, en síntesis, básicamente creo que es identificar los procesos de gestión clave que nos permitan darle un peso específico a este asunto del impacto social, sea de docencia o de investigación, de modo tal que no haya como, o sea, que no lo dejamos al buen corazón de nadie, ¿no? Sino que más bien lo encarnemos en el quehacer PUC, ¿no? Y le demos a eso un lugar, digamos, regular, una ocurrencia regular y una motivación regular, porque uno va a entender que de esa manera va a poder desarrollar de mejor forma su carrera como docente o como estudiante, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Levi, por aproximarnos a estas ideas de fomento de la IES, tanto a través de la carrera profesoral como a nivel formativo, ¿no? Creo que ahí son dos ejes distintos, pero a la vez interconectados, ¿no? Y de cómo podemos llevar esta noción de IS para, como tú bien dices, y te cito, ¿no? Que no quede en el corazón de nadie, sino que se encuentre incorporado, ¿no? En una política y con estrategias concretas. Ahora vamos a pasar con Dante, pero antes recordarles dejar sus preguntas, comentarios para la siguiente sección, que ya vendría a ser la última sección de este evento. Si tienen preguntas específicas para alguno de los ponentes, poner el para tal ponente, ¿no? Para que sepamos a quién dirigirla. Y nada, muchas gracias por eso. Ahora paso contigo, Dante. Gracias. Sí, la pregunta de repente, no sé si es orientar la investigación o cómo lograr que los resultados de las investigaciones con impacto social, ¿no es cierto?, se transfieran. Creo que por ahí está realmente lo que debemos hacer, porque yo identifico que muchos de los proyectos de investigación que, inclusive por la lista nada más de proyectos de investigación que a veces son ganadores en los diferentes concursos, ya sea concursos internos como concursos externos en los que postulamos, de esa lista muchos son proyectos que tienen un impacto social. Sin embargo, muchos de esos proyectos que tienen impacto social no logran ser transferidos finalmente. Entonces, más bien, ¿cómo desde la universidad generamos una estrategia que ayude a que ese resultado de esa investigación se transfiera y luego, pues, impacte directamente en donde tiene que impactar, porque ese era el objetivo que estaba detrás, o sea, la motivación que estaba detrás. Muchas veces nos conformamos a veces con la publicación de los resultados, la patente, pero no vamos un poquito más allá. Entonces tenemos que ver estrategias que permitan transferir esos resultados. Por ejemplo, las universidades muchas veces tenemos muchas patentes reconocidas, pero ¿cuántas de estas patentes están siendo utilizadas por la sociedad? ¿Cierto? Yo puedo como universidad quedar por 10 años o 20 años con los derechos de la patente, pero tantos años, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué no ceder los derechos? ¿No? Liberar los derechos, mejor dicho, para que alguien que esté interesado lo pueda materializar. ¿O qué estrategia debo hacer para que aquellos autores de la patente, ¿no es cierto?, la transformen? De repente, pues, impulsar emprendimientos desde la universidad para que estas iniciativas se comiencen a volcar a la sociedad y tengan el impacto que esperamos, ¿no? Entonces, por ahí es donde creo yo que debemos ir enfocando las estrategias también. A veces una estrategia que parece muy simple podría ser cuántas de las tesis que desarrollan o los trabajos de investigación que desarrollan nuestros estudiantes tienen un impacto social o tienen un potencial o alto potencial de impacto social y sencillamente las conservamos en un archivo de biblioteca, ¿no? Sin materializarla. Probablemente ahí estamos dejando pasar muchas oportunidades, ¿no? Sí, yo sé que puede ser un trabajo bastante más laborioso, pero si hacemos el esfuerzo, de repente
nos vamos a dar con la sorpresa de que hay soluciones muy simples, ¿no es cierto?, que pueden traer mucho beneficio. Creo que son algunas de las estrategias que, sumadas a los que me han antecedido, podemos ir pensando y quizás hasta repensando. Gracias. Muchas gracias, Dante. Creo que esta idea que vienes mencionando desde tu primera intervención de cómo transferir, de cómo generar esta estrategia de transferencia de lo que vamos encontrando, de los conocimientos y las tecnologías que generamos, es muy potente y es algo que justamente que hay que plantear e ir aterrizando, ¿no? Más a nivel concreto, quizás en el futuro. Creo que esta idea también de las patentes, ¿no? Y cómo generamos que se dan ciertas patentes, también en el marco de la ciencia abierta, ¿no? También existe esto de las publicaciones con acceso abierto, ¿no? Entonces también haber esas ideas de cómo también la disposición de lo que vamos encontrando y generando puede también distribuirse y expandirse aún más a medida vamos abriendo quizás esos puentes, ¿no? Que se van generando en la academia. Eh, Ahora, creo que, bueno, ya estamos en los minutos finales en realidad de este evento, pero nos han llegado dos preguntas concretamente para poder quizás ir moviendo un poquito más la discusión. Tenemos una pregunta que es en realidad dirigida a cada uno de sus departamentos, entonces le voy a dar un momento a cada uno de ustedes para que en unos máximo 3 minutos, quizás menos por el tema del tiempo, puedan responder a la pregunta. Y la pregunta es, desde su trabajo en diferentes departamentos de la PUC, ¿qué tan difícil ha sido o viene siendo recoger evidencia de impacto social de las investigaciones que se dan en sus unidades, ¿no? Entonces, en esta línea de qué tan difícil viene a ser recoger evidencia para evaluar el impacto social de las investigaciones. Entonces, le doy el pase a Edith y seguimos con el mismo orden. Edith. Sí, gracias por la pregunta, Omar, pero sí, yo voy a dar la respuesta no desde el departamento, vuelvo a insistir de que voy a hacerlo desde el grupo Axis, porque efectivamente ha sido todo un proceso, digamos, de crecimiento del grupo en todos estos años. Hemos aprendido mucho, nos hemos enriquecido, no solamente de la realidad, de la propia PUC también. La propia maestría de gerencia social nos ha aportado muchísimo a corroborar y a validar muchas de las acciones que habíamos tenido y hemos podido, digamos, articular todos los proyectos, digamos, bajo estas líneas que ya tenemos nosotros como hasta incluso idearios, ¿no? Entonces, es difícil, al menos en la reflexión que nosotros hemos hecho, hemos llegado a construir, como digo, esas evidencias de los diferentes proyectos en base justamente a la validación y a la sostenibilidad de estos proyectos, ¿no? O sea, no han sido proyectos que solamente, digamos, tuvieron ese financiamiento por un año, como dije, el de Banco Mundial, sino hasta ahora tenemos vínculos con Tucume. Y no es que estemos haciendo proyectos, hemos creado unos vínculos estrechos con ellos, hemos visto crecer a jóvenes, a chicos de colegio que ahora son emprendedores de la artesanía. Hemos visto crecer, digamos, a jóvenes que ahora son profesores y están, o sea, defendiendo y revalorando, digamos, su propio patrimonio y hacen incluso responsabilidad social ellos. O sea, es increíble cómo hemos aprendido de ellos y ellos han aprendido de nosotros. Entonces yo creo que eso, esa mirada, digamos, con esas comunidades hace que nosotros veamos que efectivamente estamos en una ruta y que estamos generando ese impacto social, además de poder aplicar, digamos, una serie de mediciones. Pero me es difícil, como jefa de departamento, de ver lo que pasa en otros grupos, ¿ok? No tenemos formas de validarlo así. Yo te hablo desde adentro. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Edith, también por ese hincapié, ¿no? En el trabajo desde el Departamento de Arte y Diseño, que viene más desde el grupo de Axis Arte, y también quizás ahí nos dejar ahí la idea, ¿no? De cómo se puede fomentar más en distintos departamentos la idea de hacer investigación y en este caso particularmente de hacer investigación con impacto social. Paso con tu respuesta, Levi. Sí, es complejo el tema de cómo monitorear ese impacto, cómo validarlo, cómo reconocerlo, identificarlo, ¿no?
De hecho, en las sistematizaciones que está haciendo la DARS, hay como muchos estudios en marcha, en progreso. Entonces, ¿no? Eso todavía no se puede registrar. Pero más allá de esa experiencia de sistematización, en general, yo diría que es complejo por algo que tiene que ver con lo que decía Dante, ¿no? Y es que el asunto de la transferencia muchas veces se piensa como algo completamente ajeno a la investigación, ¿no? Y entonces el investigador no se hace cargo de la transferencia porque lo considera como una suerte de segundo momento, ¿no? Y lo que yo encuentro es que normalmente, en efecto, los investigadores lo que hacen es desarrollar su proyecto de investigación, eventualmente colocarle todo el sentido del impacto desde el diseño mismo, ¿no? Incluso pueden llegar hasta el momento de la retroalimentación, o sea, el momento en que uno cierra y se dirige al sujeto social, ¿no? A la microempresa, a la municipalidad con la que estudio, qué sé yo, a decirle, esto es lo que hemos encontrado, pero chao, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, la continuidad del vínculo es lo que suele no tratarse, no trabajarse, porque se suele pensar que eso es algo otro, ¿no? Frente a la cosa misma, que sería propiamente generar conocimiento y en el mejor de los casos, generar conocimiento con impacto social. Ante eso creo que hay dos alternativas. Una es tener una suerte de unidad de transferencia especializada, puede ser, puede tener, es una razonabilidad porque es tan complejo, ¿no? El fenómeno de la transferencia que puede requerir una especialización, ¿no? Lo segundo, y no son excluyentes en realidad, es procurar cambiar un poco la pauta de lo que es la integridad científica, ¿no? Entendemos a veces por integridad científica cuestiones muy inmediatas como el plagio, ¿no? Que son por supuesto muy importantes de vigilar, pero la integridad científica remite a mucho más. Y entre ese mucho más está el asunto de la responsabilidad social de la ciencia, que no es un asunto que podemos externalizar, a ver qué pasa, a ver quién se hace cargo después, a ver quién lo monitorea, sino que debe ser una responsabilidad fundante de la actividad del investigador. Lo uno y lo otro pueden ser compatibles, porque claro, una universidad tan grande como la nuestra podría tener, así como tiene una oficina de propiedad intelectual, tiene una oficina de asuntos de transferencia, ¿no? Que de hecho en lo que está avanzado también el BRI, para viabilizar el asunto, pero no es solo, ahí sí solo, no es solo un tema de gestión de la investigación, sino es también un tema de formación ética del investigador y compromiso social, digamos, ¿no? O responsabilidad social mejor de la ciencia, ¿no? Me parece. Muchas gracias, Levi. Ahora doy el pase a Dante. Sí, gracias. Qué buena, qué interesante pregunta, porque cuando escuchaba la pregunta, la respuesta que yo trataba de construir es primero con una pregunta. Fue lo más gracioso, ¿no? La pregunta que yo me estaba haciendo es: ¿qué evidencia se necesita de una investigación con impacto social y en qué momento se debe recabar esta evidencia? ¿No? Ahí está la clave. Si no sé qué evidencia tengo que tener y en qué momento tengo que recabar esta evidencia, entonces estoy perdido, digámoslo así, ¿correcto? Por ejemplo, hace un momento mencioné sobre trabajos de investigación en ingeniería civil, ¿no es cierto?, que terminaron en normas técnicas peruanas. La norma técnica peruana es la evidencia finalmente, ¿no? Porque eso ya está en la sociedad, ¿no es cierto? Ya está, ya se instauró, ¿no? Pero la norma técnica, la investigación posiblemente se hizo en el año 1 y la norma técnica peruana apareció en el año 5, 6. Entonces, ¿en qué momento debo recabar la evidencia? ¿No? Un testimonio, ¿no? Por ejemplo, yo desarrollo prótesis de mano, ¿no es cierto? Y claro, terminamos la prótesis, la persona la está usando durante 3, 4, 5 meses y hacemos videos y entrevistamos a la persona y ese es un testimonio, ¿no? Eso es una evidencia de impacto social o una política pública, ¿no? Como fue en el caso de las casas calientes, ¿no es cierto? Entonces, creo que si no tenemos una definición de cuál es la evidencia y en qué momento tomarla, nos va a ser bien difícil, pues, listar, ¿no es cierto? Tener una lista de proyectos de investigación que hayan tenido impacto social realmente. Pues creo que por ahí parte primero la premisa, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? Primero, declarar cuál es la evidencia y en qué momento tomar la evidencia.
Muchas gracias, Dante, muchas gracias, Levi. Creo que esta temática en sí, con respecto a la evaluación, ¿no? de la investigación con impacto social y cómo podemos efectivamente saber, ¿no? Que si la investigación que estamos haciendo, que se genera en nuestro departamento, tiene una investigación con impacto social, es una pregunta que sigue vigente, ¿no? Que sigue todavía generando debate, pero también sigue generando propuestas. Y en esa línea también decirles y también respondiendo algunas de las preguntas, ¿no? A esta pregunta que plantean, ¿no? Es justamente la idea de tener una de las opciones, como se está generando en el marco de la PUC y presenté anteriormente, es la idea de generar indicadores, ¿no? Indicadores que quizás respondan a evidencia específica de lo que primero derivamos, ¿no? Los criterios que derivamos de la investigación con impacto social y llevar esos criterios conceptuales a indicadores concretos más numéricos, más que nos permitan recabar información. Pero también el punto que señalas antes con los testimonios, ¿no? Si un testimonio es válido, es por ejemplo, una aproximación cualitativa es válida para poder derivar que ha habido una investigación, un impacto social en las personas. Ahí quizás podrían haber diferentes tipos de respuestas ante ello. Eh, yo creo que con ello y dada la hora también, y para no excedernos del marco, que ya nos hemos excedido unos minutos, ¿no? Quiero en realidad cerrar este evento, agradecer nuevamente a todas, a Edith, a Levi, a Dante, también al equipo del BRI por generar este espacio, ¿no? Por permitirnos generar este espacio. Y también, bueno, como les decía, ¿no? Al grupo de investigación con impacto social, ¿no? Conformado por la DFI, la DAPE, la DARS, con los cuales hemos organizado este evento, ¿no? Y queremos seguir llevando el evento más adelante. Han surgido ideas en realidad muy interesantes con respecto tanto al fomento como a los retos de la IES, y es algo que seguiremos dialogando con docentes, con jefes de departamento, con decanos, con la comunidad PUC en general. Así que, bueno, sigan atentos a las redes sociales de la DARS y de la DFI porque vamos a seguir moviendo estos espacios de diálogo quizás más adelante de manera más abierta para poder escucharles. Y quiero cerrar el evento señalándoles que el próximo jueves 28 en realidad tenemos otro evento vinculado a esta temática de investigación con impacto social, no, perdón, el miércoles 28 tenemos otro evento vinculado a la investigación con impacto social en el marco de este encuentro del BRI de investigación, innovación y creación. Y están todos y todas invitados también a ese evento. El evento va a estar más en torno a esta última temática que han tocado con respecto a la evaluación de la investigación con impacto social. Así que justo le da el pase un evento al otro de alguna manera. Así que, bueno, eso sería todo. Agradecerles nuevamente y hasta la próxima, ¿no? Gracias Edith, Levi, Dante nuevamente. Gracias, María. Gracias, que le vaya muy bien, cuídense. Cuídense. Adiós. Chao, Edith. Chao. Saludos, María chao. Gracia. Gracias. Adiós, Chao. Levi, Dante, María Gracia. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao. Chao, adiós. Chao. Hasta la próxima.